E-Podcast. México estaba años atrás de Estados Unidos, Europa o algunos de los otros superpotencias tecnológicas. O sea, sí era evidente cuando estaba en EDC ir a conversaciones en Estados Unidos y oír a los clientes hablar de cosas que en México todavía no hablábamos. Y normalmente nos daba tiempo de prepararnos y decir, a ver, vamos a ser pioneros, vamos a traernos lo que ya hicieron, ¿no? Y estando en un corporativo global eso era muy fácil. Esa brecha se ha reducido. O sea, todo mundo, es tan nuevo que no hay expertos, todo mundo está queriendo hacer lo mismo. Basta oír las conversiones de Davos de los picudos y están hablando de lo mismo que estamos hablando tú y yo aquí. Cuando antes, pues, a lo mejor nos hubiéramos tardado tú y yo un año en entender ese rollo, porque la magnitud de lo que viene creo que nos hace que esa brecha se recorte. Entonces, geográficamente yo creo que mis conversiones con clientes en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, son muy parejas. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast. En esta ocasión está conmigo Pablo Gómez, él es el CEO global de Axity, además un emprendedor serial, ahora vamos a conocerlo, presidente de la MITI. Así que Pablo, gracias por estar aquí en este Rodcast. Gracias a ti, Rodrigo, por invitarme y muy contento de estar por aquí contigo y con tu audiencia. Yo también. Primero cuéntame, quiero comenzar, ¿qué estudiaste? Porque estuve buscando, encontré, digamos, a nivel licenciatura en ingeniería. Estudié la vida. La verdad Bien. es que no estudié licenciatura en ingeniería. Ah, qué bien. Decidí un track distinto. ¿Cómo fue eso? Mira, me salí de mi casa muy chavo. Me salí de mi casa a los 17 años y empecé a trabajar un poco por necesidad y por gusto, porque siempre me gustó trabajar. Y me di cuenta que en la vida se aprende muchísimo. Y entonces siempre fui empírico, leí mucho. Después eventualmente estudié diplomados y cursos y cosas desde la Ibero Finanzas, en el TEC de Monterrey Proyectos, en el IPA de Dirección de Empresas. O sea, estuve siempre manteniéndome unido a la academia, pero no por los mecanismos tradicionales, ¿no? Estudié cursos de liderazgo en Estados Unidos, en México. Oye, ¿y cómo fue tomar la decisión? Es decir, ¿la tomaste por una situación dramática familiar o eras un chico rebelde que decía simplemente la escuela no encajo? Porque es muy común. Y claro, a lo mejor algunos que nos escuchan, muchos, pues diría jóvenes adolescentes, pues dicen lo mismo, no, tú no entiendes nada, yo me voy. Sí. Y acompañar la decisión no es sencilla. ¿Cómo fue tu caso? Una buena pregunta. Sí, fui rebelde, sin duda. Me rebelé en casa y no coincidía mucho con algunos temas en mi casa. Tuve una relación muy cercana con mi papá. Mi mamá falleció cuando yo tenía un par de años, entonces prácticamente no la recuerdo. Pero me tocó vivir en una casa en donde después se incorporó la esposa de mi papá, con la que hubo ahí ciertos desacuerdos en la edad más difícil de la adolescencia, las hormonas y la poca paciencia, por decirlo de una manera elegante. Y entonces decidí salir y viví en casa de unos primos y de mis tíos un tiempo. Después me independicé por completo. Entonces no fue una decisión consciente. Fue más bien una necesidad después de haber tomado una decisión de una situación familiar complicada, que después desde luego se corrigió y acabé siendo mejor amigo de mi papá en los últimos años de su vida. En fin, muy cercano, pero sí tomé un curso distinto. Luego entré a trabajar a una transnacional americana, siempre en el área de tecnología, y llevo 30 años haciendo lo que hago y leyendo mucho y aprendiendo. Claro. Y me apasiona y me considero pues de los que le medio entiende a este mundo tan interesante. Que además coincide con que yo estoy convencidísimo que siempre el modo autodidacta da grandes resultados en la vida en general, y eso habla de curiosidad intelectual, que es fundamental como motor, pero además nunca como hoy el modo aprendizaje, es decir, y tu perfil pues encaja perfectamente en ello. Ahora, ¿qué pasa con un chico de 17 años No, que mis dice, hijos. voy a trabajar? Y sobre todo, ¿cómo te recibió? Porque hay dos caminos también, ahí lo planteo un poco binario. O tenías una buena red, digamos, de tu tío o alguien que te dice, bueno, vente a trabajar en la empresa, y ahí empiezas y ahí poco el aterrizaje no es tan forzado. O de plano
17 años y alguien dice, bueno, y estoy seguro que eso empieza muy abajo en términos de, bueno, pues dale, y no es sencillo, digamos, mantener la visión. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, mi caso fue curioso porque entré a trabajar desde muy chico. Mi papá trabajaba y era socio de una fábrica de piel, de artículos de piel, y nos llevaba, somos 10 hermanos, entonces nos llevaba a los hijos a trabajar en los veranos. Era costumbre familiar, más que ir de vacaciones, trabajar y aprender. Entonces esa venita siempre la tuve. Y luego entré a trabajar con un primo político, digamos, está casado con mi prima, que tiene unas tiendas de vinos y licores muy famosas. Puedes Y, decir el y nombre, ¿eh? en la europea Ah, claro, entré a tienes todo. trabajar en el mostrador atendiendo mientras estudiaba la prepa. Sí. Y entonces cuando tomé la decisión dramática de irme de mi casa, yo ya trabajaba medio tiempo Ah, bien. en la europea, seguí estudiando, viviendo en casa de unos tíos, seguí trabajando y después mi hermano, que es una figura, mi hermano mayor, somos 8 de mi mamá y luego 2 de la señora con la que mi papá se casó, 2 hermanos que adoro. Y resulta que mi hermano mayor son 6 mujeres y un hombre, y ese hombre pues es 11 años mayor que yo. El ejemplo de estudio, de trabajo, ¿no? Se fue a estudiar una maestría al ESADE en Europa, regresó contratado por una transnacional en el mundo de tecnología y me dijo, tu futuro, preocupado como hermano grande y figura, digamos, Sí. en ese momento que mi relación con mi papá no era muy cercana, pues él asumió un poco ese rol de darme unas cachetadas y decir, oye, pues está bien que seas gerente de una tienda de la europea, pero pues que ¿a poco vas a hacer eso toda la vida, no? Y me ayudó a salir un poco del caparazón y por accidente caí en tecnología y me enganchó. ¿En qué Porque caíste? después de trabajar en Accenture, lo que era Andersen Consulting en Sí. ese entonces, fundó un negocio de distribución de equipo de cómputo y me invitó a trabajar con él bajo la promesa de que yo estudiara y siguiera desarrollándome para no terminar detrás de un mostrador en una tienda de abarrotes, ¿no? Y esa motivación me enganchó. Seguí estudiando, empecé a estudiar cursos y cosas, que empecé a crecer. Después entré a una empresa de transnacional americana muy grande que se llamaba EDS, donde aprendí lo que hoy hago. Que la tecnología va y viene, y llevo 30 años en esto, Rodrigo, y sé que tú lees y entiendes mucho de esto. Me ha tocado el año 2000, el .com, el cliente servidor, la salida del mainframe, la llegada de las computadoras personales. O sea, me han tocado unos cambios en mi industria súper interesantes, pero el propósito de lo que aprendí en EDS sigue siendo válido hoy y es parte del propósito empresarial de Axity, la empresa que dirijo, que es transformar tecnología en valor. Claro. Y creo que hay mucho que hacer con ese statement tan poderoso que hablaba con mis socios el otro día y decíamos qué poderoso es el propósito empresarial que tenemos, que sigue siendo vigente y cada vez es más relevante, ¿no? Entonces, entré un poco por accidente, llevo 30 años haciendo esto, dedicado siempre al mundo de los servicios y a transformar tecnología en valor para mis clientes. Y es un mundo que me apasiona y que no me deja de sorprender. Sí, la verdad es que es fascinante y además siempre en muchas consolidaciones, no sé en dónde quedó integrado finalmente de ese. EDS la compró Hewlett Packard Exacto. justo cuando yo salí. En ese entonces yo llevaba EDS América Latina, que era una operación de 14,000 personas, muy grande, de más o menos $1 billón de negocio de servicios. La compró HP en todo el mundo. Decidí salir y empezar un negocio con unos socios que hasta la fecha son mis socios y que nos dedicamos a ayudarle a empresas medianas, no las top Fortune 500 en las que EDS estaba enfocado, a conectar. El elevator speech era el mundo de los bits y los bytes. No todo el mundo lo habla. El lenguaje de los bits y los bytes es complejo de entender. El lenguaje de negocio todo el mundo lo habla. Nosotros éramos bilingües y le ayudábamos a los clientes a asegurar que los bits y los bytes y lo que hacía su área de tecnología estuviera conectada con el negocio. Entonces, eso es lo que hacemos y lo seguimos haciendo, conectar esos dos mundos y asegurar que esas herramientas tan poderosas, y que estoy convencido estamos viviendo una etapa que la humanidad todavía no está preparada ni entiende el impacto de lo que va a tener, ¿no? en las manos, pero al final se resume en ese mismo propósito empresarial de transformar tecnologías en valor. Ahora, ¿cómo es pasar de un entorno corporativo pues muy formal de encabezar una operación tan grande en donde yo conozco muchos buenos ejecutivos
que cuando los vas perfilando, pues a lo mejor no serían necesariamente buenos emprendedores, porque son dos Ujú. habilidades muy diferenciadas. Uno puede dirigir un equipo muy grande Sí. y ser muy bueno en ello, extraordinario, generar mucho valor los líderes, pero ser malísimo para empezar algo desde cero, que es otro bicho. ¿Cómo fue tu experiencia en ese cambio y sobre todo decir, obviamente tenías una posición de liderazgo, conexiones de negocios, mucha Sí. visión, pero luego contrata uno, genera una cultura corporativa, que eso es un intangible bien complicado. ¿Cómo fue tu experiencia en ello? A ver, fue traumática, como creo que le pasa a muchos que pasan ese brinco, de ser empleado de lujo de transnacional americana, muy cómodo, con todos los perks and benefits que eso incluye, Sí, pues pasar a ser el que va, retrapea, factura, entrega y demás. Pues yo empecé la empresa con mis socios y una mano adelante y una atrás, ¿no? No teníamos ni nombre cuando empezamos. Pero la verdad es que me apasiona tanto lo que hago y hay tanto por hacer que no me dio mucho tiempo de hacer un gran plan estratégico. También eso hay que decirlo. O sea, me puse a chambear desde el día que salí, ¿no? Y mira que HP me pidió una transición de casi un año. O sea, no fue yo no quería cerrar la puerta de un lugar que me había dado tanto. claro. Y entonces me tomé el tiempo de contratar a mi sucesor, de prepararlo, de que HP estuviera tranquilo con mi salida. Me tardé mucho en salir. Y no empecé a actuar hasta que no estaba fuera, para evitar conflictos de interés y demás. Y además, hasta nos fijamos en que el nicho de empresas al que fuéramos a atacar no fuera las que conocí en mi época, porque el tema de Sí, valores y de lealtad pues para nosotros también era importante. Entonces nos dedicamos a otro nicho de empresas medianas, grandes, pero no tan grandes. No hubo conflictos ahí. Y no me dio tiempo, ¿eh? O sea, si tú ves la servilleta famosa del primer día, de la primera reunión de socios, pues era qué vamos a hacer y cómo. No? Me acuerdo muy bien de una anécdota con mis socios donde les dije, miren, el business case es hice un P&L de 18 meses y les dije, yo estoy dispuesto a bajarme el sueldo de lo que ganaba a una cuarta parte para arrancar esto, oficina, asesores fiscales, la empresa, y lo que les toca poner por el tanto por ciento de la empresa es tanto. Sacaron los cheques y uno de ellos, que es además muy querido, se volteó y me dice, bueno, Pablo, ya está el cheque ahí, perfecto, ¿qué vamos a vender? O sea, era como confianza en que sabemos hacer esto de transformar tecnologías de información en valor y que le veíamos mucho futuro a eso y así nos fuimos encarrilando de la mano de los clientes, ¿no? claro. ¿Y cómo llegaron al nombre? ¿O llegaste al nombre? Axity. Bueno, no nos llamábamos así. Empezamos con una empresa que se llamaba Spear IT, Ajá. el IT después de un guión de IT, de Information Technology, en esta etapa en la que éramos independientes. Pero después nos topamos con un fondo de inversión que acababa de comprar 4 o 5 empresas complementarias, porque en Spear IT, además de ayudar a conectar el mundo de los bits y los bytes con el del negocio y hacer planes de tecnología basados en las prioridades del negocio, los clientes nos decían, oye, no se vayan y ayúdenme a construir esto que en una carpeta se ve tan bonito. Y entonces nos quedábamos como la oficina de proyectos, la oficina de arquitectura, y subcontratábamos el trabajo de los profesionistas de distintas disciplinas que necesitábamos para construir ese plan. Y este fondo de inversión acababa de comprar empresas que tenían esa mano de obra, que era muy complementaria con lo que hacíamos y que podíamos regresar a las grandes ligas. Y entonces nos sentamos con el fondo y contratamos estas agencias creativas de nombres y demás para llegar al nombre de Axity. Y nos gustó porque tiene embebido en el nombre el tema de eje, ¿no? Axity. Nos parecía que el tema de city o de ciudad moderna y de todas las cosas, en fin, en realidad es una empresa B2B, no somos B2C, la marca es menos Sí. relevante que el contenido de lo que hacemos. El logo de Axity tiene mucho que ver con constelaciones, porque creemos que en tecnología, sobre todo, hay diferentes tracks que actúan como constelaciones separadas, pero que cuando las ves juntas tienen mucho poder. Y de ahí surgió el nombre. Hace ya 8 años, yo llevo 16 de independiente, 8 como Spear IT y 8 como Axity. Y la verdad es que una de las cosas que se mantiene, como te dije, es ese propósito de ayudarle a los clientes a aprovechar la tecnología en su beneficio. Que es fundamental. Ahora, ¿cuál fue tu primer cliente en Mi Spirit? primer cliente es la Fundación Donde, Ah, bien. que es una casa de empeño que le ayudamos a convertirse en banco.
le tengo un cariño pues muy, muy profundo a los miembros es una IAP, es una institución de asistencia privada, que además hace una labor en el país, en la educación de los niños muy importante. Y bueno, Eduardo, sus hermanos confiaron en que les ayudáramos y les ayudamos porque de casa de empeño se hicieron banco y la tecnología que se necesita para brincar de una cosa a otra, pues no era... Y de ahí, bueno, pues ya una serie hoy tenemos más de 400 clientes en todas las industrias, muy presentes en el sector financiero, en retail, en CPG, ¿no? En temas de bienes de consumo, con clientes empresariales muy grandes. Somos una empresa que hace negocio en el sector privado al 100%. No estamos enfocados al sector público, es un deporte que no sabemos jugar. Y en el sector empresarial, pues somos yo creo que una de las empresas de Latinoamérica pues más relevantes. ¿Qué países? México es claro. Aquí está el corporativo y el core. Estamos presentes básicamente en Latinoamérica. México, Colombia y Chile actúan como los 3 hubs geográficos de la compañía, donde tenemos en cada uno más de 1,000 personas. Somos un poco más de 3,500 personas o por ahí, depende de los picos, pero estamos en México, Colombia y Chile, pero atendemos a Ecuador, Perú, Centroamérica, desde esos hubs, ¿no? Claro. Digamos que en esos 3 hubs tenemos capital humano, finanzas, recruiting, todas las capacidades completas de la compañía, y atendemos países de la mano de nuestros clientes, ¿no? Ha habido clientes que nos dicen, un banco en Colombia muy grande nos decía, oye, tengo operaciones en Centroamérica y el servicio corporativo que me das en Medellín y en Bogotá, necesito que lo hagamos también para El Salvador y para Guatemala y para... somos una empresa, somos una buena mezcla, Rodrigo, porque no somos el gigante que para tomar una decisión tienes que ir a convencer al corporativo, que me tocó vivirlo en algún momento y tiene sus pros y sus contras. Siempre hemos sido muy flexibles y acomodándonos mucho a nuestros clientes. Entonces, en geografías donde no necesariamente tenemos el full-blown Axity, sí tenemos una presencia para atender las necesidades de los clientes que nos piden ir y acompañarlos en alguna geografía. ¿Y cómo fue al principio construir la cultura? Que eso es bien importante. ¿Y cuál es hoy? Bueno, primero cómo empezó y luego es un intangible, ya lo decía yo, porque pues una parte es el ejemplo, quién eres, ¿no? Claramente eres pues alguien que está en modo aprendizaje, eso se transmite. Es obvio que hay una gran capacidad de resolver problemas no estructurados, que eso es una ventaja cuando hablas del contexto latinoamericano. Correcto. Muy distinta que los grandes jugadores que simplemente la nomenclatura de las calles en nuestros países es bastante compleja, comenzando por ahí, y eso, bueno, pues requiere modo aprendizaje. Pero luego hay una cultura que hay que construir. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, es muy buena pregunta. Fíjate que éramos 5 culturas, porque éramos 5 empresas. Y entonces yo tenía pelo antes de, y los que no me estén viendo y nomás me estén oyendo, soy completamente pelón, ¿no? Pero ha sido un proceso, fue un proceso, sobre todo al principio, en donde el change management y la resistencia al cambio fue inminente. Y salió mucha gente y se quedó mucha gente. Y llegó mucha gente. El proyecto atrajo gente, sacó gente y consolidó gente. Entonces, yo te diría que hoy, orgullosamente, lo decía el otro día en una conversación con los 100 líderes de México, en una reunión que tuvimos de liderazgo en México y unas semanas antes en Colombia, ya tenemos nuestra propia identidad y nuestra propia cultura. Y ha sido un trabajo muy arduo de asegurar que los valores, que el propósito del que hablé está muy claro en todo lo que hacemos. O sea, si lo que le decimos a los colaboradores de Axity todos los días es, si te levantas en las mañanas y no sabes cómo lo que estás haciendo le agrega valor a un cliente, déjalo de hacer, levanta la mano, ¿no? Eso va generando cultura, que no estaba presente en las 5 empresas que veníamos, que tenían culturas un poco distintas. La segunda cosa que hicimos fue reconocer en las marcas originales rasgos de la cultura que nos gustaban de cada una e intentar mantenerlos, ¿no? Entonces, uno de nuestros colaboradores desde ese entonces escribió lo que le llamamos el libro blanco, que después se convirtió en el manual de operaciones y viniendo de una escuela además americana, cuando llegamos de mucha estructura y orden, cuando llegamos y vimos eso que ya estaba preescrito, pues le ayudamos a darle una vuelta de rosca. Y hoy te puedo decir que Axity es una cultura que a mí me hace sentir muy orgulloso, primero porque tenemos al mejor talento de la región. O sea, el equipo que tenemos es de veras de primera.
es un equipazo. Y en una empresa de servicios, lo que vendes es lo que ese equipo produce. Segundo, tenemos una vocación por nuestros clientes que creo que sobrepasa los resultados y va primero la satisfacción de nuestros clientes y después los resultados. Se dice fácil, pero creemos y estamos convencidos que un cliente satisfecho vale más en el largo plazo, y desde luego que somos un negocio y cuidamos todas las métricas que cuidan todos los empresarios y no regalamos cosas, pero por el otro lado la satisfacción del cliente está por encima de muchas decisiones, ¿no? El balance de cliente, gente y negocio es un triángulo que siempre en cualquier decisión intentamos balancear, porque no puedes tomar una decisión en beneficio de los clientes que perjudique al negocio o que perjudique a los empleados. Si tienes ese balance claro, pues vas generando una cultura en donde es ganar, 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 ¿no? Ganan los accionistas, ganan los empleados y miembros de la familia Axity, de la cual nos sentimos tan orgullosos, y desde luego nuestros clientes por enfrente. Ahora, ¿cómo, digamos, cómo no solo se construye, sino cómo mantienes esa cultura? Cuando ya pasa cierto número de personas, se vuelve muy complicado, ¿no? Ustedes son 3,500, son muchos. Bueno, muchos depende cómo se vea, pero Sí. en una industria tan intensiva, digamos, en donde hay servicio, son muchos, y ahora con la inteligencia artificial pueden ser muchísimos, ¿no? Porque Correcto. están cambiando los umbrales de eficiencia. Pero eso al mismo tiempo recuerdo mucho cómo Jeff Bezos dice, si quieres equipos de alto desempeño, y lo dice la metodología Agile, pues que no sean más de 8, ¿no? Es Sí. decir, o que no puedan ser alimentados. Si con 2 pizzas no te alcanza, estás en problemas, ¿no? Porque Sí. entonces ya son muchos y las dinámicas de inercia institucional lo complican mucho. ¿Cuál ha sido? Claro, con la experiencia que tenías de un gran corporativo, pues sabes mover, digamos, esas burocracias, pero no deja de haber burocracias. ¿Cuál es, digamos, la manera de mantener esa inercia y este espíritu? Yo creo que con metas, objetivos y prioridades claras, primero, es decir, no puedes escatimar en la comunicación interna. Así como es importante darte a conocer en el mercado, la gente que trabaja contigo tiene que saber para dónde va. Y en ese sentido hay muchos esfuerzos institucionales de Axity en comunicar todo el tiempo, además reconociendo que hay interlocutores de distintos estilos y que a algunos les gusta un formato tipo podcast, otros les gusta una presentación, otros ya ni quiero decir email porque es obsoleto, pero hay diferentes canales que les tienes que llegar. Entonces, la estrategia y la comunicación es clave. Segundo, el middle management, porque no puedes llegar a 3,500. ¿Quién llega a 3,500? El líder, el jefe, el que está todos los días con él, trabajando en el proyecto, en el cliente, Entonces, tener una estructura de capital humano orientada al middle management y asegurar que los mensajes no solo se queden desde arriba, porque puedes tener a la cúpula súper bien alineada y estructurada y no lograr resultados, porque la gente de abajo dice, pues esos quién sabe qué estén pensando. A Pablo lo veo una vez al año cuando va con Rodrigo a su podcast, porque pues por más que quiera no Sí. puedo platicar como estoy platicando contigo con 3,500, no me da la vida. Entonces hay que aprovechar las capacidades de la propia estructura. Y la otra es ser transparentes, honestos y que la gente esté convencida del triángulo y de que estás tan preocupado por ellos, porque Axity es un lugar donde, por ejemplo, nos enorgullece que de dentro crezca la gente y que aprenda cosas nuevas. Y teniendo tantas de las carriles de nado, de las disciplinas de tecnología, pues es un lugar maravilloso para que alguien que sabe de aplicaciones, aprenda de datos y se mueva al data center y entienda, ¿no? Es el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de las personas, y eso también lo tenemos claro. No estamos peleados con que la gente crezca, al contrario, lo promovemos. Claro, y digo, tu propia biografía lo explica. Ahora, ¿cómo captas talento? Y sobre todo en la etapa muy temprana, cuando decidiste pues hacerlo con tus socios. Y me refiero a lo siguiente, hay distintas formas de contratar. Una es, tú ves un perfil y dices, mira, estudió en el MIT, bienvenido, ¿no? Tiene capacidad de adaptación porque trabajó en una estadounidense, pero en una latinoamericana, venga, ¿no? Y ves un perfil y dices, bien. Pero por otro lado hay quien dice, pues a mí lo del MIT me da igual, ¿no? A Porque mí tu claramente propia, me da igual. clara, exactamente, dices, oye, pues que MBA en Harvard dijo, pues que lo vamos a tener que amortizar, mejor no, eso es muy caro y además luego, etcétera, ¿no? Sí, Y luego está la intuición, ¿no? Por sí. ejemplo, Elon Musk, le preguntaban recientemente, contaba de una entrevista que le hicieron ahí, el de Stripe y un tipo formidable que se llama Dwarkesh Patel,
Y entonces él decía, pues yo entrevisto y ahí con feeling digo, eso no es. Claro, la escala que hoy tiene el personaje, ¿no? SpaceX, Tesla, etcétera, pues algo tiene que replicar en cultura, en fin. Pero no es el caso hablar de él, sino de ti. Eh, ¿Cómo identificabas talento en las primeras etapas y luego cómo está ocurriendo hoy? Porque hoy, ahorita hablamos de la parte de talento, es más que crítico y no es tanto porque estamos, el que diga que es experto en inteligencia artificial, que nos diga qué hacía hace 5 años, porque Sí, no sí, sí, había sí. inteligencia artificial generativa. Sí había inteligencia artificial, pero son casi que los podemos poner en un cuarto a todos los que sí Correcto. le entienden. Pero, ¿qué hacías en la etapa temprana y luego cómo se ha continuado eso? Fíjate que yo creo que el éxito se acompaña a veces de suerte. Y en la etapa temprana tuve la suerte de que mucha gente que no estaba contento con la adquisición de DS por parte de HP, porque eran DNAs muy diferentes. O sea, no es lo mismo el ADN o el DNA de una empresa de producto que se publicita en el Mundial de Fútbol, que tiene mucho research and development, que genera productos maravillosos. HP es una empresa que yo respeto mucho, Sí, o sea, pero no es una empresa de servicios. Eh, entonces había mucha gente que venía del mundo de los servicios que no estaba contento. Y yo y mis socios tuvimos la fortuna de saber quiénes eran los buenos de las distintas disciplinas y de tener un track record de 16 o 17 años, o algunos de ellos más que yo, de haber trabajado con mucha gente muy talentosa. Entonces, en México, EDS tenía solo en México 3.500 personas. Y entonces, de esas, pues muchas estaban incómodas. Eso era muy fácil, porque era, oye, el proyecto de dónde, ¿no? Requiere a alguien que sepa de data centers. Oye, pues háblale a fulano. Sabíamos quién era el bueno y tuve gente en los inicios que trabajó gratis con nosotros. O sea, que nos dijeron, yo no estoy contento donde estoy, sé que eres un startup y no tienes lana para pagarme, vamos a generar el proyecto juntos y de ahí me cobro. Órale. Y entonces les dábamos computadora, le abríamos la oficina y no sé a qué vas a venir, pero vamos a, ¿no? Un poco con este sí, espíritu de entrepreneurship compartido. Entonces, la forma de reclutar de aquel entonces no es la misma que la de hoy en Axity, ¿no? Con una empresa en donde ya no tengo esa suerte. claro. Talento, tienes toda la razón, y más para una empresa de servicios, eso y la IA son los dos componentes más Sí. importantes de mi negocio. Y en ese sentido tenemos prácticas de las que me siento muy orgulloso, de desarrollo, pay for performance, recruiting, el ciclo del colaborador desde que lo atraes hasta que sale de la compañía y cómo sale y a qué se va. Y cerrar ese ciclo también bien, porque entendemos que no somos monedita de oro y que podemos ser casa o hogar. Nosotros tenemos una frase, decimos somos hogar del mejor talento, hogar en el sentido amplio de la Bien. palabra. Pero pues yo me fui de mi hogar cuando tenía 17, también no Ajá. tienes que ser hogar todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, cerrar ese ciclo bien, cuando la gente se va, genera un ecosistema de confianza, de estos son cuates decentes, son gente preocupada por mi beneficio y no solo por el de ellos, las decisiones que toman las balancean entre el triángulo del que te hablé, ¿no? Entonces, pues atraemos así, con honestidad, con metas muy claras, con un track record de haber hecho las cosas más o menos bien en un mundo apasionante. Pero lo más importante es ese último componente. Nos aseguramos que la gente que trabaje en Axity le apasione tanto como a nosotros lo que la tecnología ha logrado, pero sobre todo lo que va a lograr, que creo que todavía no lo terminamos de entender del todo. no, realmente es formidable, digamos, el momento en el que estamos y sobre todo también no es menor que hace un momento que decía, bueno, uno podría poner en un cuarto a los que formularon, digamos, esta tecnología, me refiero en específico a la inteligencia artificial generativa, no eran muchos, era Jeffrey Hinton, sus alumnos, Ilya Sosteyev, etcétera, Ujú. varios, y que además vimos el año pasado como un jugador tan grande como Meta dice, te pago bonos de $100 millones. No, lo estoy pensando, 200. ¿A quién va? O sea, eso vale en, Sí, sí, sí. ¿no? Empresas enteras. Entonces, pues no hay mucha gente, sí hay mucha que tiene modo aprendizaje y eso creo que es parte de la estrategia, pero el talento como nunca está escaso, el más crítico en Sí. términos del que sabe del nuevo marco de referencia, que ni siquiera está del todo claro. Sí, fíjate que ahí tengo la suerte de estar en una empresa que somos 3.500 y empezando por mí, no le entiendo ni la mitad de lo que le debería de entender al mundo en el que estoy, ¿no? Pero tengo gente en el equipo más talentosa que de esos que se cuentan con una mano, que sí le entiende y que lo vimos venir hace ya bastantes meses.
y incluso montamos una estructura con la flexibilidad que te digo que es parte de nuestra cultura, montamos una estructura distinta, anticipándonos a lo que venía, pero también en ese approach de cómo hacer el cambio de los 3,500 y su mindset, que no es fácil, reconocimos varios pilares que tenemos muy claros desde el principio. Y uno es, primero, hay que habilitar a los 3,500 con IA y que lo usen y lo aprendan y se beneficien ellos. Yo pongo mucho un ejemplo de que a mí me tocó la época de ir al Blockbuster y rentar películas y caminar los pasillos y agarrar la caja y ver de qué se trataba. Y cuando alguien me explicó Netflix, le entendí, pero no le entendí. Cuando lo entendí fue cuando lo empecé a usar. Ujú. Y vi que Netflix se acordaba de qué me gusta, qué no me gusta, que hay sesiones para mi esposa y para mis hijos distintas a la mía, que se queda en el segundo en el que cuando detecta que algo ya no te gustó, te elimina de su lista. ¿No? Eso no lo entiendes cuando te lo explican. Algo similar pasa con la IA. Hasta que no lo empiezas a usar, y hoy desgraciadamente y sorpresivamente todavía hay gente que no lo entiende, porque no se ha atrevido a darle La paso. mayoría. La mayoría. Pero en cuanto lo empiezan a usar, y además hay esta ley de Moore de hace muchos años que la tecnología duplica su capacidad y reduce su costo a la mitad, y es una teoría que se ha cumplido, ¿no? Bueno, la IA en meses, o sea, ya olvídate de año con año, ¿no? En 4 meses el poder cognitivo de los LLMs y de los engines de inteligencia artificial se duplica en cuestión de 3 o 4 meses, ¿no? Yo empecé usando ChatGPT porque Claude estaba años luz, según yo, y hoy le dio la vuelta y tienes que usar un poco todo. Claro. Pero mi comentario es, hay que incentivar y no tenerle miedo a que la gente, dentro de parámetros de seguridad, de confianza, de data bien cuidada, use y aproveche la tecnología sin tener miedo a decir, le estoy liberando 4 horas al desarrollador de software y se está yendo a la playa. Pues qué bueno, porque hasta que no lo entienda, no va a poder pensar en el siguiente layer. Y el siguiente layer es decirle a las áreas de soporte internas, no de los servicios facturables, en qué vas a ocupar la tecnología de IA generativa y todas las ventajas que tiene para cosas internas de la compañía. Entonces empieza el CFO a pensar, porque su equipo ya lo empezó a usar y ya vio que como asistente personal es muy poderoso, y cuando lo embebes en un proceso de negocio y haces que haya un agente que actúe como otro empleado digital y te automatice cosas que cognitivamente está preparado mucho más fácil para hacer y más rápido, también en la organización la gente se entusiasma. Y el último layer que también tenemos como parte de esta estrategia es ya de los servicios facturables. Imagínate lo que va a cambiar el mundo de los servicios de tecnología. O sea, el que no lo vea o siga pensando que va a vender horas de desarrollo está frito. Más que en un error, sí. Hay muchas cosas que ya vimos hace muchos meses de plataformas, de la complejidad de la arquitectura tecnológica que los clientes van a empezar a usar, de que el multi-LLMismo, de poder usar varias cosas para diferentes cosas es importante, cómo se cobra, entender los economics, asegurar que no solo reduces precio para ser más competitivo, sino que tienes un modelo sostenible de proveeduría de servicios que acompaña a los clientes en ese proceso, sigue siendo vigente transformar tecnologías de información en valor, y ya tecnologías de información se queda corto, porque es mucho más que eso. Yo creo que el mundo, te digo, me ha tocado ver todo en tecnología en 30 años. Lo que se nos viene, no lo tenemos ni cerca digerido ni pensado. Estaba viendo entrevistas de Davos de este año, con todos los eruditos de la materia, y hablaban de superinteligencia, y uno de ellos decía, las herramientas que el ser humano ha utilizado durante su vida siempre han sido accionadas por el ser humano, ¿no? La bomba atómica o la revolución industrial o el avión o el invento que tú quieras. Sí, son herramientas que necesita tener un humano detrás. Estamos ante una nueva especie que es autosuficiente y que no necesita del humano para actuar. Ese simple cambio de mentalidad, no todo el mundo lo entiende, y embebido en un negocio puede ser súper poderoso. Claro. No, y la verdad es que se convierte en un reto mantenerse actualizado, porque hace 5 meses, si hubiéramos tenido esta conversación, estaríamos diciendo Gemini, ¿cómo lo está logrando? Porque noviembre, diciembre del año pasado era Sí. Gemini finalmente superó al ChatGPT en orden de magnitud. Y Cloud estaba ahí calladita, ¿no? La empresa, me refiero, Anthropic, de Darío Amodei, pues
ejecutando su estrategia más de código, no tanto Y más enterprise, y más enterprise, menos exacto. B2C, más Exacto. B2B. Más B2B. Ujú. Y entonces, pues estaba ahí y súbitamente nos encontramos con Cloud, que por lo menos, igual que tú, obviamente uso todos los modelos y de hecho me siento un poco obsoleto porque no he logrado desarrollar mi agente en procesos automatizados que necesito automatizar. Y ahí tiene que haber una conceptualización, que es lo que me toca dialogar con los modelos, de cuál es mi flujo de trabajo y dónde entra la gente, ¿no? Que es la... Pero hoy es impresionante porque es modo autodidacto, o sea, lo que necesito es tiempo, Totalmente. hacer buenos contextos, que más que el prompt engineering y estas cosas que sí está bien, pues obviamente tú vas con un modelo y le dices a ChatGPT, oye, estoy buscando esto, este es mi contexto, ayúdame a hacer un prompt y se lo llevas a Cloud y entonces Cloud o lo haces viceversa o le dices, mira, sabes que ChatGPT está diciendo esto, ¿cómo lo ves? Y en fin, es un diálogo interesante. Y luego cómo automatizas para que se vuelva proactivo y haya un dato, el reporte de resultados trimestrales que se me olvidó revisar. Yo ya tengo un resumen ahí, un cerebro externo, conecte los puntos y antes de empezar la entrevista te decía, oye, pues me preocupa el tema de Whirlpool, de electrodomésticos, Sí. porque tal. Y que ellos, que el modelo saque Samsung en la parte de electrodomésticos, que vaya al reporte, lo identifique, me digan cómo van ellos en electrodomésticos, lo aísle, me diga qué me dice eso del consumo y lo cruzo con un dato de Liverpool, de que lo que diga de venta de electrodomésticos y entonces ya tengo una idea y eso en fin, ¿no? Es infinito. Eso es lo que yo estoy planteando y me llevaría un rato plantear todas estas preguntas, ir con los modelos, obtenerlos, verificarlos, porque además todavía te pueden decir cosas Sí. que hay que verificar. Y no sustituye tu juicio. Exacto. La pregunta la estoy planteando yo, ¿no? El enfoque. Pero luego imagínate cuando tenga mi agente que sepa, Rodrigo le interesa el tema del ciclo económico, hacia dónde va. Ok. Y me dio un insumo que es electrodomésticos como canario en la mina. Ah, bien. Y eso aíslalo del dato hoy de empleo de Estados Unidos. En fin. Y que entonces yo, cuando terminemos la entrevista, me llega un informe y me dice, mira, conecté estos 4 puntos. ¡Wow! Sí. Todavía no llegamos ahí, pero siento, No, pero estamos muy cerca. estamos a meses de que esto pueda ocurrir. Muy cerca. Y entonces mi planteamiento, como eso ya me puede llegar a sustituir, de cierta manera, yo creo que no necesariamente, pero sí tengo que, esa parte en donde ya me sustituye, porque planteo y conecto puntos que a lo mejor yo no voy a lograrlo, ¿dónde voy a estar yo relativo a eso? Utilizando la herramienta, claramente, o es la idea. Pero hay un sentido de urgencia en cómo me asigno el tiempo y lo priorizo para que eso ocurra, uno, y dos, pues cómo diseñas y recorro curvas de aprendizaje porque me voy a equivocar seguro. Ahora, eso en un individuo como yo está bien, ¿no? Que curioso y ojalá me salga bien, o para ti. Cuando estoy hablando de una organización grande, es otro bicho. ¿Cuál es el marco de referencia, en tu opinión, que hay que tener en esta coyuntura y con esto que acabo de escribir un poco de la velocidad que lleva esto? Mira, tocaste muchos temas que me gustaría desmenuzar. Uno es el que tú mismo dijiste, Rodrigo, de decir, el que se sienta experto en inteligencia artificial, que te diga que estaba haciendo hace 5 años, me gustó, porque no habemos expertos en inteligencia artificial, habemos curiosos que lo hemos usado más, y desde luego hay eminencias que son a las que se les han ocurrido cosas que, ¿no? Sí. Que además, si Nvidia no hubiera empezado a hacer el chip de los videojuegos y luego alguien lo toma y lo conecta, pues no tendríamos el poder que después, o sea, te decía que Sí. el stack tecnológico completo, la IA está arrastrando al resto, desde los data centers, y hay muchas cosas ahí que se pueden platicar, hasta todo el stack tecnológico, desde la infraestructura, las telecomunicaciones, la memoria. Hay autores, como lo platicábamos también previo a esta entrevista, que predicen que hay ciertas, digamos, shortages de cosas como memoria, telcos y algunas otras que pueden hacer que esto no vaya tan rápido, pero yo creo que se van a resolver. Entonces, el estar consciente de que estamos aprendiendo todos es lo primero y que nos podemos equivocar. Segundo, el no pensar que la IA te sustituye, el usarlo como una herramienta empresarial o personal, pero sin sustituir al ser humano. Yo no soy de los que piensa que dedicándome a lo que me dedico, deba reducir gente. No es mi chip. Mi chip es reskilling y asegurar que la gente aproveche en beneficio de nuestros clientes y que los mismos 3,500 generen mucho más output. Entonces, ¿qué marco de referencia? Pues no existe.
lo estamos construyendo y yo tengo el propio. Y se basa en esas 3 prioridades de las que te hablé. La primera es en el reskilling de los 3,500, que tengo la fortuna de tener gente que medio le entiende al tema, porque no soy una panadería, soy una empresa de tecnología. Entonces, estos temas no nos son del todo ajenos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurar que la gente entienda los beneficios y el nuevo mundo de Netflix versus Blockbuster. Y ahí hay muchas cosas que hacer, desde educarlos en prompting básico, hasta ética en la IA, hasta asegurar que tengan herramientas que puedan ser multi-LLM sin que se me salga de control el costo, porque soy una empresa y no puedo pagar las licencias de todas las... Sí. Entonces tenemos una arquitectura que desarrollamos desde hace muchos meses para asegurar que se consuman los tokens, pero que la gente tenga una interfase propia con IP nuestra que pueda aprovechar para uso personal sin tener que pagar las licencias y las cantidades que estos genios están queriendo cobrar. Ese es el primer track. Y ahí el change management es importantísimo, el explicarle a la gente por las piedritas, el que entiendan el beneficio, el que incentives que lo usen y no esperes nada a cambio, que es bien complicado Sí. el hacer eso, el decir yo voy a invertir todo esto y lo que quiero es que lo usen. Porque el objetivo último no es que lo usen, es el cambio de chip y el cambio de mindset. Y si tienes eso claro, no te importa invertir para que la gente lo juegue con él, se equivoque. Tenía un jefe que me decía, Pablo, equivocarse está bien. Lo que no está bien es la recurrencia en el error, ¿no? Entonces, que se equivoquen y que hagan laboratorios y que hagan proof of concepts y que hagan y que intenten llevar esto a los clientes. Ese es el primer track, hacia adentro, hacia los 3,500, y ahí hay mucha lana que poner para asegurar que la gente te entiende el cambio de chip. Y el segundo es cuando ya tienes que hacer que eso no sea un asistente personal. Y ahí creo que tienen que pasar 2 cosas. Los agentes de los que hablabas necesitan tener contexto, como lo tiene un nuevo empleado que entra a una compañía. Ujú. Le tienes que explicar a dónde está entrando. A un agente le tienes que explicar ese contexto y lo tienes que entrenar en las cosas que quieres lograr y en las cosas que se permiten y no se permiten y en los clientes que tienes y etcétera. Y la segunda cosa bien importante es integración. Tienes que integrarlo a tu proceso de negocios, porque si no, no deja de ser un asistente personal y lo que quieres es que sea algo que eficiente la empresa, no a la persona. Entonces, ahí es donde se vuelve poderosa la conversación con el CFO que te dice, el objetivo de negocios que quiero lograr es reducir el DSO para poder tener más flujo de caja. Ok, no empieces un proyecto de IA sin tener muy claro el beneficio de negocio que quieres, ya que entendiste el cambio de chip. Por eso es tan importante que la gente lo entienda. Entonces el CFO y su equipo va a tener en la cabeza todo el tiempo cómo puedo eficientar esto para beneficio de los clientes o para beneficio de la empresa o para beneficio de los empleados. Y ahí, contexto e integración son los 2 jugadores claves. Y el tercer componente de nuestra estrategia, después de las áreas internas y de back office y de marketing y de recruiting y de que usen esto como parte de su proceso, ya entras en el mundo de Agentics, en donde lo que tienes que lograr no es que un agente se incorpore a un proceso que requiere el ser humano, sino que no sé cómo lo dice mi socio, pero en vez de transformarte con IA, transformarte por IA. Ujú. Es una pregunta con un cambio sutil, Sí. pero que es bien importante, porque cuando logras que la gente sea el proceso y que te constituyas como empresa alrededor de un proceso nuevo y le des protagonismo al proceso con Agentics, ya no con un agente incorporado a un proceso que estaba diseñado para hacer lo mismo que hacías con humanos, hacerlo más eficiente, que es una segunda escala de ahorro. La tercera es cuando logras autonomía dentro del proceso y logras conexión. Todo eso que te acabo de contar, que está estructurado, que lo tenemos con láminas, es porque empezamos antes que muchos, porque llevamos más de 24 meses trabajando en esto, en la compañía, con una unidad de negocio dedicada a eso, con gente que le entiende este mundo. Y porque he tenido la fortuna de tener conversaciones con mis más de 400 clientes relacionados a esto, porque todo mundo lo tiene en la agenda. Entonces, yo no sé si es world class o no. Lo que sí sé es que ya tratamos cosas, que nos han funcionado algunas y no nos han funcionado otras, y que cuando tengo estas conversaciones con mis clientes, algunas cosas de las que decimos les hacen sentido y otras no, porque su entorno es distinto al mío. Claro. Entonces yo tengo 2 roles, el del CEO de la compañía de 3,500 de servicios de tecnología que está convencido de lo que está haciendo para prepararme al mundo futuro de los servicios de tecnología que va a ser exponencialmente más grande del que soy, y por eso creo que no hay que cortar gente, sino que hay que resquilear gente. Y la otra es la fortuna de estar ayudándole a mis clientes en esta misma toma de decisiones para sus negocios que son muy diversos y que los expertos en el negocio son ellos.
¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ves? Porque es bien interesante lo que dices en estos servicios de tecnología que claramente van a crecer, pero hay en el camino muchas preguntas. Por ejemplo, eh, de repente en el software as a service dices, o tienes contratos grandes, SAP, Oracle, a lo mejor tienes un Salesforce, y la forma en la que se vendían y se implantaban proyectos tiene que cambiar. Esa es mi opinión, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque tenías contratos de implantación largos, procesos de 1 o 2 años. Ahora, tú te encuentras hoy una empresa que está en eso, pues volvemos a lo mismo. Tú venías de un cambio, muchas empresas, esto empezó a ocurrir, pues, digamos, para efectos prácticos 2023, pero hubo mucha gente, por lo menos como periodista me tocó observarlo, lo ponía en el marco de referencia de, pues es el metaverso, esas modas que surgen antes, la, el, el tema del encriptamiento, es decir, Bitcoin y todas estas cosas, el encriptamiento distribuido y colaborativo, ¿no? Y entonces, como líder de una empresa, tanto en la parte tecnológica, el CTO, a veces que se combina con el CIO, yo creo que es un desafortunado, o luego el CEO dice, sí, otra moda más. Y entonces pues les tardó curva de aprendizaje de entender, porque probablemente no lo habían usado, de qué estamos hablando y que era profundo y transversal. Entonces, pues ahí perdieron un año. Luego ya están en 2025, pero ya habían tomado decisiones en 2022, 21 de hacer la transición a SAP porque todavía estaban en mainframe y entonces ya estaban mudando a la nube, los tomó así, entonces 2024 dicen, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y dices, ¿qué hago? Yo ya tengo un contrato de varios millones y estoy en esa transición y ahora me dicen que no necesariamente. ¿Y a dónde voy de manera más concreta? Desde el año pasado había una buena discusión en donde decían, pues en realidad lo que necesitas es una inteligencia artificial generativa que tiene acceso a una base de datos, que tendría que tener condiciones buenas, poco sesgo, hay técnicas para limpiarlas, etiquetado, hay modelos abiertos que te puede llegar a salir más barato. Ahí sí creo que es difícil el talento en términos de quién lo puede adaptar. O lo puedes comprar porque tienes un Anthropic que no te va a pelar. Si estamos hablando primer trimestre del año pasado, pues no tienen ni idea de que iban a vender en México. Ahora ya un poco más. Lo mismo con OpenAI. En fin, no me quiero... En fin, entonces tú dices, pues ¿ahora qué hago? ¿No? Porque yo ya estaba con un contrato que tengo que cumplir. Luego, estas empresas ya se habilitaron y ya me dicen, yo también tengo las soluciones. Nada más que el contrato es más largo. Y entonces lo que te quiero preguntar de manera concreta es, primero, ¿cómo hacer la transición? Segundo, ¿cómo ves los motores, digamos, los agentes o motores fundacionales que tienen acceso a la base de datos y te ahorras todo lo demás? Y hay una muy buena discusión ahí, me gustaría ver tu visión. Bueno, yo creo que la columna vertebral del cambio que dije hace rato que va a suceder en la humanidad es el software. Entonces, le das al clavo. De todas las capas de la arquitectura tecnológica de una empresa, lo que más va a cambiar, es más visible, es el software. Y justo hablaba con mi socio, que además es el que ha hecho que la organización nos ha empujado a early stage. O sea, este cuate, mi socio, Toño Guerrero, ha hablado de esto desde hace 10 años. O sea, es de los pocos que además los clientes lo respetan como uno de los arquitectos tecnológicos más picudos de México. Entonces, él venía diciendo, es que esto y esto y esto y esto, es el CTO de la compañía, sí. No wonder, ¿no? Y nos convenció hace ya mucho tiempo de algunas de estas cosas, cosa que agradezco porque empezamos a invertir y a prepararnos para estar listos a hacer lo que estamos haciendo hoy. Sin dejar a un lado que seguimos, como ya te dije, experimentando cosas muy nuevas. Y la conversación que tenía con Toño ayer era justamente de su visión de las capas de tecnología y de este cambio que va a haber en el software. Y me hace mucho sentido porque no estudié como él, ¿no? Pero pues algo le entiendo. Sí. Y teníamos este debate de decir, a ver, Toño, ¿pero por qué el software? ¿Por qué dices que es el software? Y decía, a ver, ponte a pensar que todas las empresas tienen un ERP, tienen su CRM, tienen sus bases de datos, tienen su... Y lo que tienen que lograr incorporar son todos estos beneficios de los agentics, de los agentes, de la inteligencia artificial dentro de sus plataformas. El software va a cambiar. Eso, Rodrigo, necesariamente nos va a llevar a que los contratos van a cambiar. A que estamos viendo en las gigantescas de software un castigo del mercado muy importante porque justamente el mercado reconoce que ese modelo va a cambiar, ¿no?
Y hemos visto las noticias de despidos masivos de varias de las casas de software tradicionales, porque se enfrentan a este paradigma de estar construyendo un avión totalmente nuevo mientras vuelan. Sí. Y eso no es fácil. Y como ejecutivo y empresario, cualquiera que se enfrente a la decisión de qué hacer con la modernización, si ya era complejo, se vuelve mucho más complejo el qué hacer. Por eso creo que yo no arrancaría un proyecto de IA o de software si no tengo claro el beneficio de negocio, porque eso se paga solo. La métrica con la que voy a medir el éxito, porque a veces nos aventamos a proyectos de implementación de un nuevo RP y eso se nos olvida. El chiste es ya terminar, ¿no? Sí. Ya quiero tenerlo implementado. Sí, Oye, ¿te cumplió el beneficio de negocios? No sé, pero ya lo tengo actualizado, ya Muy no común, tengo sí. ciberataques, ya no, y se les olvida. Bueno, que no se les olvide, ¿no? Y el tener un buen CTO me parece que es condición sine qua non del día de hoy. O sea, así como es y siempre ha sido importante tener un buen financiero, tener un buen director de operaciones, tener un buen CEO, tener un buen CTO que le entienda este mundo y que pueda tener un diálogo como el que estamos teniendo, entendiendo lo que viene, me parece importante porque aunque no va a poder tomar la decisión que lo lleve al viaje final, por lo menos arquitectónicamente puede saber que la empresa se va a beneficiar de tener multi-LLM en lugar de un solo LLM, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque va a seguir la guerra esta de que hoy Claude es lo de hoy, pero mañana no sabemos. Y yo estoy seguro que va a haber un leapfrog de estos grandototes de alguno que va a decir, oye, para esto, este es mejor. Entonces, yo estoy construyendo una plataforma que le ayude a mis clientes a hacer multi-LLM. Estoy convencido de eso. Y los entornos de software de mañana de los clientes deberían poder aprovechar eso para algunas cosas y para otras. Entonces, casarse con uno creo que yo lo cuestionaría sin ser experto en el tema por todo lo que ya te dije. Entonces, híjole, yo creo que es una de las cosas más apasionantes que me hace decir con mucha certeza, no hay que correr gente que le entienda tecnología. Hay que hacer reskilling porque la demanda es exponencial. Es exponencial. Ahora, coincido mucho con tu visión y con otros entrevistados que han estado acá en el Rodcast. Ahora tiene contradicciones internas. Sí. Yo pensaba, justo, me gusta mucho este dicho que decía Scott Fitzgerald. Bueno, lo escribió en realidad, que decía, una mente de primera clase es la que tiene la capacidad de tener dos argumentos que se contraponen y seguir funcionando. Y entonces, en este mundo nuevo yo decía, no, sí está bien, pero ahora, una mente brillante, y pensaba mucho en Jensen Huang, necesitas tener tres argumentos, es como el problema de los tres cuerpos. Tienes que tener los tres argumentos, son excluyentes en algunas cosas, son concurrentes en otras, al mismo tiempo y tienes que seguir funcionando. ¿Y por qué hago este comentario? Si yo, en lo que mencionabas, decías, oye, necesitamos que lo usen sin que tenga retorno en lo que están haciendo en Axity. Y al mismo tiempo, necesitamos proyectos que tengan retornos y sean medibles. Uh-huh. Y entonces ahí hay una contradicción inherente. Pero coincido totalmente. ¿Por qué? Porque si no tienes tiempo de experimentar, no vas a tener los resultados buenos. Pero tienes un retorno esperado de esos resultados, no porque estás en modo experimentación. Y al mismo tiempo tienes que hacer proyectos que tengan un retorno, porque los que no están tan alfabetizados como tú, obviamente como Toño, que ahora lo mencionabas, pues puedes comerte con paciencia, decir, bueno, estamos experimentando, habrá un retorno. Pero el que no le entiende dice, oye, pues yo ya le invertí y esto no tiene retornos y además interrumpimos lo que estamos haciendo del ERP o apenas lo íbamos a cerrar. ¿Cómo conciliar, digamos, esos dos momentos que tienen esta contradicción inherente? Bueno, pues como CEO yo me enfrento a eso todos los días. O sea, entre el área de ventas y el área de operaciones, que siempre tiene, digamos, intereses que se contraponen y que hay que saber balancear. No hay una receta mágica, Rodrigo. Yo lo que te digo es, creo que hay momentos para todo. Yo a Toño lo tengo como Pepe Grillo hablándome al oído de estos temas hace 10 años. Hace 9 no podía porque la situación de la empresa era enfocarnos en otras cosas. Claro. Y entonces, aunque lo tenía ahí y se desesperaba y decía, es que tenemos que ir para allá, porque es un futurista nato y porque está conectado con ese mundo desde hace mucho tiempo, pues la verdad es que también tienes que voltear a ver el avión que traes conduciendo con los pasajeros que vienen a bordo y no puedes tirar todo por la borda porque ahora pues vamos a la luna en un cohete. Pues espérate, el avión no va a llegar, te vas a estrellar y se van a morir. Entonces no puedes matar la empresa y tienes que balancear cosas. Como CEO, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces sí, en efecto, es contradictorio.
Y cuando yo digo no esperes un retorno, es no esperes un retorno inmediato. Para mí, como CEO de Axity, es muy claro que o te transformas o te mueres, porque el mundo se va a transformar. Entonces, no hay opción de no entrarle a esto. Es un poco... Claro, y además pensaría que hay muchísimo valor en la transición, porque se pueden trazar las líneas bien, pero no, hombre, caminar el primer paso y el segundo y el tercero y el cuarto es ahí donde está el arte. Y lo pienso de la siguiente manera, en un ejemplo hipotético. Tú tienes una compañía que tiene su ERP y que ya finalmente logró que en la sucursal de bienes de consumo tienes el inventario, pero además es omnicanal, entonces ese inventario se conectó con los otros inventarios y eso te permite que en tu sitio de comercio electrónico finalmente puedas decir recógelo en tal o tal. Algo que parecería tan básico, todavía muchas empresas no llegan, ¿no? Y están en esa implantación y luego si ya cómo se actualizó, cómo es la interacción del piso de venta con él, en fin. Y luego llegaría alguien como tú o como yo y le diríamos, oye, sí, pero ¿sabes qué? Que te tienes que preparar porque probablemente un sector del mercado, el más afluente, depende en dónde esté tu compañía, pues va a tener a su agente que compra. Y entonces lo que antes te funcionaba, que era publicidad en línea, publicidad física, pues hoy vas a tener que hablar con agentes. Como tu página está lista para que la lea un agente y transaccione la operación de tarjeta de crédito, etcétera, eso todavía no existe necesariamente. Stripe va avanzando, etcétera. Estás loco, ¿no? O sea, porque me voy a aventar un proyecto para hacer mi página leída por agentes que todavía no existen, porque hoy no es nada significativo que compres con un agente, es más, ni siquiera está la herramienta ya desplegada. Y tú me estás diciendo que me tengo que preparar para eso, ¿de qué hablas? Y entonces cuando viene, pues esta parte artesanal que dice, no, a ver, vamos a dar un primer paso para que generes la arquitectura para que eso avance hacia allá, pero no nos vamos a gastar todo el dinero ahí porque todavía vamos a ver cómo evoluciona, qué agente, ¿no? Eso cambia mucho. Si el agente va a ser de cloud o va a ser de ChatGPT o va a ser un externo que se conecta por API con el modelo más adecuado en ese momento y qué papel tiene la publicidad y si me lee bien el agente o no. No sabemos, eso no se puede saber, pero sí ir poniéndole la arquitectura y creo que eso es parte de, digamos, el desafío enorme que nos estamos enfrentando. Totalmente. Yo creo que no va a haber en ningún negocio, en ninguna industria, cómo no entrarle. En nuestro caso, la decisión estuvo fácil, porque nos convencimos que o le entrábamos o nos moríamos. Y entonces cuando esa es la disyuntiva, pues te pones a dieta. O sea, dices, oye, sí me gusta comer tacos, pero y el vinito tinto, pero me voy a morir. Entonces, pues no hay de otra. Yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de esas cosas y por eso creo que esta estrategia de 3 diferentes approaches, que no es empezar por uno, es empezar los 3. Así lo empezamos, con el de sí, en doctrina y haz que lo usen y que el beneficio sea personal, pero también exígele a tus áreas internas y si el CEO y el CFO no usan esta tecnología, la gente no lo va a usar. Y si después de eso logras meterte en la cadena productiva de lo que fabricas, que es el tercer layer, que tiene un componente distinto. Nosotros tenemos una organización geográfica, por un lado, donde hay un director general de Axity en los 3 países, y luego por unidades de negocio. Está el de Data Analytics y consultoría y software, está el de infraestructura y ciberseguridad, y está el de operaciones de TI. Mi conversación en esa tercera estrategia es con esos 3, para decirles ustedes cómo van a automatizar lo que hoy hacen y cómo se van a preparar para la arquitectura de sus clientes que ya están viendo cómo embeber en sus procesos, en sus RPs y en sus CRMs, los agentes y los agentics con nuestra plataforma que empezamos a construir de hace no sé cuánto tiempo. Entonces, yo creo tenerla muy clara y creo poder ser un buen mecanismo para ayudarle al empresario a decidir cómo y por dónde empezar, porque creo que esa formulita me ha funcionado en los más de 24 meses que llevo con ese mismo dilema. Yo también tengo implementado mi RP, también tengo un CRM, también somos una empresa de 3,500 gentes, no operamos en Excel, ¿no? Claro. Y nos estamos transformando internamente también, como lo haría un cliente. Entonces, creo que esta conversación da para mucho, pero creo que sí hay recetitas que a nosotros nos han funcionado, que creo que podemos poner a disposición y es lo que estamos haciendo con algunos de nuestros clientes. Claro. ¿Cómo estás viendo las diferencias geográficas en términos de la sofisticación de lo que te van pidiendo
pensaría que es geográfico, haz de cuenta, no es lo mismo México, Colombia que Chile, ¿no? Y el resto de la región que cubren. Y la otra, pues por segmento, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa de consumo, las velocidades cambian. ¿Qué estás viendo en esa parte? Yo geográficamente, en los 30 años que llevo en esta industria, era muy evidente, sin hacer protagonismo en México, que México estaba años atrás de Estados Unidos, Europa o algunos de los otros superpotencias tecnológicas. O sea, sí era evidente cuando estaba en EDC ir a conversaciones en Estados Unidos y oír a los clientes hablar de cosas que en México todavía no hablábamos. Y normalmente nos daba tiempo de prepararnos y decir, a ver, vamos a ser pioneros, vamos a traernos lo que ya hicieron, ¿no? Y estando en un corporativo global eso era muy fácil. Esa brecha se ha reducido. O sea, todo mundo, es tan nuevo que no hay expertos, todo mundo está queriendo hacer lo mismo. Basta oír las conversiones de Davos de los picudos y están hablando de lo mismo que estamos hablando tú y yo aquí. Cuando antes, pues, a lo mejor nos hubiéramos tardado tú y yo un año en entender ese rollo, porque la magnitud de lo que viene creo que nos hace que esa brecha se recorte. Entonces, geográficamente yo creo que mis conversiones con clientes en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, son muy parejas y yo creo que son las mismas. Y como todos estamos aprendiendo, pues no hay como que digas, digo, claramente hay dos superpotencias en el mundo, China y Estados Unidos, en la producción de las tools y de las cosas que vamos a usar todos, pero en el uso y en el uso enterprise, que es a lo que nos dedicamos, estamos igual que los europeos y los gringos y los chinos mismos, ¿no? Guardadas proporciones. Industrias, sí creo que hay unas, digo, la fintech sin duda es una que nace digital y que se va a enfrentar ahora a tenerse que reinventar porque se nació digital sin esto. Sí. Y ahora le va a tocar lo que a los bancos tradicionales que empezaron en el mainframe tenían que hacer para hacer el catch-up. Entonces ahí se va a dar una conversación en el mundo financiero tradicional y nuevo, muy interesante. Empresas de retail y empresas de bienes de consumo, yo creo que son, porque manufactura también, pero tiene IoT, tiene otras cosas que vienen de otro tiempo que se pueden boost, pero donde más cambio, por lo menos en Axity estamos viendo, quizás también por los clientes que tenemos, es en financiero, retail y CPG. Claro. Y tiene todo y luego adicionaría el perímetro. El perímetro de ciberseguridad está cambiando por semanas. No, bueno. O sea, todavía hablo con muchas personas y una parte todavía piensa que es mercadotecnia, lo de Mythos me refiero. Otros más, digamos que a lo mejor están más metidos y dicen, no está en mercadotecnia, pero todos coinciden, bueno, no todos, pero hoy, como lo mencionaste hace un rato, hoy es cloud, pasado mañana puede ser ChatGPT, o pasado mañana un modelo abierto de China que tiene las mismas capacidades. Tu perímetro de ciberseguridad ya cambió, es cuestión de que te des cuenta, ¿no? A ver, el tema de ciberseguridad no lo habíamos tocado, pero es un tema. Estuve en Colombia visitando clientes. Nuestro hub de ciberseguridad está en Colombia. Y estamos metidos en ciberseguridad con bancos muy grandes latinoamericanos. Y mi conversión con el CISO de uno de mis clientes en Medellín era de mind blowing. O sea, era cómo le hacemos para prepararnos en un mundo donde ya no es el humano defendiéndose del humano, sino el agente defendiéndose de la gente. Esta complejidad va a llegar a esos mundos mucho más rápido. Ya llegó. No va a llegar, ya llegó, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a ayudar clientes en el mundo de ciberseguridad, porque es otra de las prácticas de Axity, tenemos que step up. Y estas cosas hay que hacerlas mucho más rápido que en otros entornos donde a lo mejor tienes un poco más de tiempo. Pero en ciberseguridad, el CISO va a estar en la playa. Lo que va a estar defendiendo al banco van a ser los robots que van a estarse defendiendo de robots. Y el criminal detrás del robot va a estar en la playa, sentado junto al CISO, echándose una chela. Aunque no se casen, ¿no? Eso parece complicado. Aunque no se conozcan, ¿no? Pero sí ese entorno de ciberseguridad, cuando pensamos en que hoy los datos son el petróleo de la economía actual, pues la seguridad alrededor de eso tiene que ser bulletproof, y la cantidad de lana que hay detrás de los que del lado oscuro se dedican a esto es asustador. O sea, no es cuestión de si te va a tocar o no, sino cuándo y qué tan preparado estás para que cuando te pase te pegue menos. Claro. ¿Y dónde está tu perímetro, no? Porque si no estás en la nube y tienes on-premise,
Y ahora imagínate, fíjate, me tocó en ciberseguridad, ¿eh? Sí. Antes era suficiente poner seguridad perimetral, porque todo pasaba dentro de los servidores centrales de una empresa. Sí. Luego salió cliente-servidor y empezó a distribuir a las tablets y a las laptops. Entonces el perímetro se expande. Y luego ahora súmale todo lo que tienes que proteger. O sea, la gente que dice, no, es que tengo un firewall súper fregón en mi red. Pues, good for you, my friend. Sí. Pero tienes que empezar desde la cultura de tu gente, desde el equipo, desde la computadora, y luego súmale IA generativa y todo lo que se va a quién sabe dónde. Nosotros lo primero que hicimos en nuestra plataforma de uso para empleados, para nuestras áreas internas y para nuestros clientes, fue armar un ecosistema donde estamos seguros que la información de nuestros clientes no sale de sus premisas. Lo que sale son tokens indescifrables y cosas que, ¿no? Porque, oye, es que tengo la versión pagada. Pues sí, maestro, pero no sabes a dónde acaba esa información. Entonces, lo primero que hicimos fue asegurar que no saliera de donde no tiene que salir, y creo que la receta va un poco por ahí también para ayudar a hacer una arquitectura multi-LLM segura, en donde salga lo que tiene que salir, y lo demás es la receta, que es tu oro. Guárdalo, Claro. y guárdalo en una bóveda. Ahora que decías el firewall, me hiciste pensar así en una imagen muy clara de, es que tenemos una muralla muy grande. ¿Qué crees que inventaron el avión? Sí, o el dron. Bienvenido, ¿no? A ver, el otro día estaba leyendo un artículo Sí. de drones. Antes, como decía, el invento del ser humano tenía un ser humano detrás tomando decisiones. Los drones de guerra actuales deciden solos. Sí. O sea, le das el parámetro y dices, yo lo que necesito es matar menos humanos, pero pegarle a la capacidad del militar de ta. El dron decide a dónde y cómo ataca. Y el otro cuate está en la playa. Entonces, cuando el perímetro se vuelve defenderte de ese perímetro, es una conversación que nos daría mi estimado Rodrigo. Una vida, no, hombre, ese tema de los drones, sabes que leía un paper muy interesante, que ya hay algo. La nueva revolución industrial es hacer drones, Sí. en este sentido. ¿Qué tienen los drones? Actuadores, motorcillos, procesadores, inyección de plástico, que es fácil relativamente, Software. y baterías. Entonces, cuando dices, ¿quién fabrica actuadores y baterías? China. ¿Quién más? Grillitos. O sea, Cric, cric. a lo mejor por ahí los sudcoreanos. Sí, Y entonces los países que no puedan fabricar drones es el equivalente a los países que no podían fabricar tanques. correcto. Es un No, problema. está cañón. Es un tema. Pablo, nos podemos extender de aquí ad infinitum, pero ¿qué haces cuando no estás trabajando? Bueno, estoy con mi familia, tengo 3 hijos. Uno se decidió ir a estudiar la carrera afuera, está por graduarse ahora en julio, vive en España. Los otros 2, uno es universitario, el otro está acabando prepa, y mi esposa, con la que este año cumplo 30 años de casado. Ah, felicidades. Mi núcleo familiar para mí es mi prioridad, ¿no? Ahora, me gusta el golf, juego todos los domingos con 4 locos que me caen muy bien y que les trato de quitar su dinero antes de que me quiten el mío. Disfruto mucho la moto, me gusta, me gusta ¿De rodar. pista o De pista. de pista? Tengo una moto y me gusta salir a la carretera y salir a andar en moto, la disfruto muchísimo. Leo y trato de entender las tendencias de lo que me apasiona, que es la tecnología, y le dedico muchas horas a la chamba. Entonces, Claro. en resumen, esa es un poco Esa es mi tu. vida. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo otra vez Abundance, que es un libro que te hace ver que vivimos en la era del ser humano más rica en todos aspectos, ¿no? El span de salud. Es el ha de Peter crecido. Diamandis. El de Diamandis, Sí. exacto. Que es uno de los que Toño ha seguido desde hace mucho y participa en un foro con él muy cercano. Entonces, su filosofía me encanta, y hace mucho lo leí, cuando empezó Singularity University, hace, no sé, 10 o 12 años o más, y lo volví a retomar. Sigue siendo vigente, fíjate, está padrísimo. Lo agarré hace 2 semanas y ya estoy por acabarlo otra vez, y tiene unos conceptos que en el mundo de hoy siguen aplicando. Claro. ¿Y qué moto tienes? ¿O Una- qué motos tienes? Una nomás, una BMW 1200, GS, y la disfruto pues muchísimo en carretera. Algo interesante de la moto es que cuando vas en ella no puedes pensar en otra cosa. O no deberías. No, fíjate que el otro día Toño me regañó porque tomé una videoconferencia no. en la moto, pero la traes Sí. como cuando vienes manejando sin el handsfree, o sea, la tecnología Sí. también para eso sirve.
y por accidente se prendió la cámara. O sea, no me di cuenta y le prendí la... Y entonces era con una persona externa. Cuando me di cuenta lo apagué, pero se notó que venía en la moto. No se habían dado cuenta porque el audio es perfecto, porque Sí. venía yo participando perfecto, porque le puedes quitar y poner el volumen sin tocar. Era un trayecto corto, pero me puso una regañiza, Toño, y me dijo, maestro, no puedes hacer eso. ¿Cómo tomas una videoconferencia? Le dije, bueno, jaló o no jaló. ¿Me pasó algo o no me pasó? No lo hago frecuentemente, la verdad. Habla bien de tu capacidad multitask, ¿no? Adaptación extrema en momentos Exacto. extremos. Exacto. Pues la verdad es que qué gusto que haya estado en este broadcast. Nos pudimos haber echado mucho tiempo hablando porque este mundo tan cambiante es apasionante y seguramente cuando repitamos, pues estaremos con otras 18 cosas que están Correcto. cambiando porque el marco de referencia es adaptación y aprendizaje, me parece. Más Así es. aprendizaje que adaptación, Así es. pensaría yo. Pero la verdad que enhorabuena por lo que has construido en Axity y segura, no te quise preguntar de la visión, porque uno no sabe la visión en 5 años. O sea, lo que sabes es No. lo que estás haciendo y así. Y Lo que sí te puedo la decir es que intención. voy a seguir transformando tecnología de información en valor. Y lo que me gusta mucho es que sea en México, para un mercado como el nuestro, América Latina y el mundo. Porque como Correcto. bien decías, Sí. las fronteras se van haciendo mucho más líquidas y eso es importante, pero qué bueno desde México, porque a veces nos convertimos en meros consumidores de tecnología y hay muchos eslabones en donde podemos generar valor y creo que es el nombre del juego. Yo te diría como cierre, primero gracias por invitarme. Para mí hablar de estos temas me apasiona. Creo que el mundo y en México y la región lo necesita subirse esta ola. Encantados de tener conversaciones con tu audiencia. Búsquenos, estamos en todas las redes sociales, pero lo que te quería decir es que en efecto la visión de muy largo plazo creo que todavía está borrosa, pero de que va a ser diferente, seguro va a ser diferente. No hay duda de ello. Gracias. Gracias. Por estar aquí. Pues a ustedes agradecerles también que nos hayan acompañado. Espero que les haya gustado tanto la conversación como a mí. Como siempre les digo, si no les gustó, escríbanme más porque es más caro. La retroalimentación negativa es muy cara. Si les gustó también porque se siente bonito cuando te dicen, oye, qué buena conversación, aprendí tal. Por supuesto, escríbanle a Pablo. Así que muy agradecidos por un capítulo más del broadcast que nos hayan acompañado. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.